Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de este 26 de junio del año 2022. Reciban un amoroso saludo fraternal de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y este es su servidor en el campus de la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, en la provincia del Cartama, al sureste del departamento de Antioquia, del país Colombia, territorio Aviala, el planeta Tierra y de todo el universo. Como ciudadanos universales, siendo, en gracia de la palabra que esta mañana, hace un rato, se proclamaba con Fundación Amaya, otros hermanos amados nuestros, con relación al libro del profeta Elías y las visiones, en donde ya luego de haber destruido los Baales, causantes de tantos males, por esos Taales, va al monte Horeb y tiene algunas de sus visiones, después de haber ayunado 40 días, 40 noches. Interesante señal para ser interpretada semióticamente, desde una perspectiva polisémica, diferentes significados, porque también Moisés, 40 días, 40 noches en el desierto. También Jesucristo ya en el nuevo tratado, en la nueva alianza, en su venida mesiánica, 40 días, 40 noches en el desierto. Momentos de meditación, de ir al mundo interior, en oración al Padre, a Dios, al Señor, Dios, en ayunación, abstinencia de egos, de placeres, del tener, del poder, y consagración a través del silencio. Ir a la montaña, que es como Jesús oraba en el Monte de los Olivos, como los profetas oraban en el Monte Horeb, como también en la transfiguración de Cristo, allí en el Tabor, a Santiago y a Juan, que precisamente ya en el Evangelio aparecen en otro episodio, cuando querían echar fuego a quienes no les dejaron entrar a Jerusalén, a Samaria, perdón, en camino a Jerusalén. Y precisamente el fuego que estaba ahí en Elías, en el monte Horeb, allí no estaba Dios cuando le dio la visión de Eliseo, sino en la brisa suave, en el silencio, en ese mundo interior. Otra señal que conecta el mundo interior para poder hacer lectura del mundo exterior. Y viene el abatimiento, la comparación. Ahora sí puedo comprender el entorno, lo que llaman el ambiente, lo que nos rodea cuando conozco el entorno, lo que soy siendo para rodear a otros, para rodear otros mundos, para rodear otra naturaleza, otros seres, devenires, aconteceres. Por eso se va yendo la dimensión de lo natural a lo social con esos seres y lo cultural que es ya celestialmente conectado allí, según las creencias, según esas experiencias de vida significativa, celestial. Por eso en el llamamiento que hace nuestro hermano San Pablo a los Gálatas en su carta, es precisamente esto, que la libertad en alma, mente y cuerpo es trascender a ese nivel celestial, la relación mística, a partir de allí, de la dimensión racional que esclaviza también, de estar con ideologías, con pensamientos, con ruido, y no escuchar su ser interior, que es donde conecta lo primero, el silencio. Y el más aún apegado a lo natural, a la práctica cotidiana, a la familia incluso, a lo que causa placer, estatus de dependencias que le quitan la libertad interior, la independencia propia, sí necesaria la interdependencia, por supuesto, pero saber que está escalando un proceso ascensional de lo natural a lo sideral. Y ahí
prácticamente esa síntesis la hace Jesucristo el Maestro cuando tres que querían llamarse, unos querían despedirse de su Padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, el pasado está en el pasado, decía un salmo también estos días. A ti que eres Jesucristo, mediador, restaurador, te entregamos el pasado a tu misericordia. Y a ti, Dios Padre, que todo lo tienes. Hay un plan y tenemos un propósito. Te dejamos la providencia, el futuro, con tu providencia. Y el presente, que es este eterno presente, aquí estamos, para conectar. Es precisamente que se hace necesario retomar en esta síntesis, ya evaluando o actualizando más bien ambientalmente la obra, de construcción de una base teórica en epistemología ambiental hacia una cultura del orden natural. Pues se decía que tanto en cambio gnosis, que se está haciendo la consideración del contexto de formación, el contexto sociopolítico, el contexto científico, académico, y en el contexto personal y social, del haber caminado por este hermano país de la República Bolivariana de Venezuela, de haber caminado aún apoyado en las tecnologías, en la información, la comunicación, las TICs, por medios virtuales con seres de otros países de América, de Centro, Sur y Norteamérica, como se conoce, y de Iberoamérica, Europa, en Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán. En el primero con el doctorado de Educación Ambiental, este segundo el doctorado de Complejidad, en un diplomado, con la obra Inteligencia Ecológica, Pedagogía de la Complejidad y Conciencia Planetaria. Estas dos obras, la primera contiene la segunda, así como se actualizaba la maestría en Ciencias del Ambiente, de Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental, que sería una obra, entre comillas, propia, coautor con Dios, pero propia, en el sentido de haberla caminado con seres de Europa en otro contexto hace más de 20 años. De Venezuela hace 10 años, y un poquito antes el de México, Multiversidad Mundo Real. Pero ya al traer situados referencias propias, desarrolladas en contexto, aparece un tercer elemento vinculante ahí, que es de un personaje, de su ser, vida y obra, relacionado con este trabajo. Pues de hecho ya están en la maestría Ruth de Groot, Peter de Vries y Arjen Walls, respectivamente, como biólogo, como antropólogo y como educador, en lo que tiene que ver con gerencia del ambiente, evaluación económica de proyectos y educación ambiental para el desarrollo sostenible, respectivamente a cada uno. Que ya para complejidad, pues en inteligencia ecológica, pedagogía, complejidad y conciencia planetaria, pues ya es esa versión transdisciplinaria desde las complejidades de lo que son las realidades, que llegan vía literatura, lo que está en teoría en uso, lo que se conoce, como también está lo empírico, que no se conoce, está en las historicidades de cada ser. No está sistematizado, documentado ni diseminado en sistemas de información como tal. Y un tercer momento que trasciende eso de la ilusión, de lo que aparentemente es real pero que es abstracto, porque así lo han definido los cánones dogmáticamente, las normas humanas, las ideologías, por tanto, de la razón y la práctica diaria, natural, pero que en el fondo eso puede ser más ideal, más abstracto, más ilusorio que la misma realidad que es el orden natural. Entonces, por eso en esa triangulación ya se toma una referencia que es de Vida y Obra de Patricia Noguera,
con la Universidad Nacional en Geopoética del Habitar, que se ha revisado el reencantamiento del mundo y el habitar poético. En principio, cuando se fue a iniciar el doctorado, esas tres referencias para contestar a las preguntas que se hacían referencia al inicio, que dieron lugar al acceso al doctorado, pues por lo menos iniciar estudios y empezar a desarrollar ya los cursos que conforman la base teórica y conceptual, que es en la práctica con la investigación-acción y que trasciende a un nivel de la maestría que fue el libro inicial referente, ya pasar a método, Sistema Integrado de Gestión Natural del Orden Natural 10 años después, hacia el 2010, y se hace la publicación y ya pasarlo del método a la praxis. O sea que lo que para el doctorado sería un inicio en la generación de base teórica, aquí sería la aplicación, la evaluación de una propuesta ya aplicada en el ámbito universitario, en particular la Universidad de Antioquia, con el referente del orden natural, como filosofía, método y praxis, pero en evolución, en un ciclo. Pasar del primer ciclo donde se diseñó, al segundo donde se implementó, al tercero donde se evalúa. Entonces ya para el caso, ciclos sucesivos, por eso son conjugados armónicos, por eso recordando tiempos atrás en el método del orden natural, se va ascendiendo en espirales de conocimiento por 3 ciclos sucesivos, un primer triciclo o 3 ciclos en diseño, ejecución y evaluación de esa base teórica inicial, y entra un segundo ciclo, que es diseño, ejecución y evaluación de una segunda fase. Entonces ya vamos a entrar para el 2021 a la implementación de la teoría educativa ambiental de este doctorado, y ese ya es el segundo momento, que se empieza en un plan piloto ahora, y ahí sería la evaluación. Segundo triciclo. Ya Dios mediante vendrá luego el tercer triciclo, que son otros doctorados que se tienen ahí entre ciernes, el de complejidad y otro en gerencia en Estados Unidos, en Case Western Reserve University, que ya se ha comentado. Hace entonces necesario contextualizar esto para poder comprender por qué cuando se está desarrollando la propuesta que mencionamos esta semana, la teorización sobre una epistemología ambiental para desarrollar el proyecto educativo institucional de la Universidad de Antioquia en la sede del suroeste, como primer momento de revisión teórica, filosófica, fue Edgar Morán, Filosofía, Método y Praxis de la Complejidad, en cuanto a buscar una epistemología ambiental, pero también cifrada del orden natural. O sea que ahí ya está haciendo una lectura situada siempre desde el referente, ese primer triciclo que se hablaba, pero ya contextualizando esa otra experiencia de la complejidad a un primer alcance. Aquí juega un asunto de contextualización, que es prácticamente el método. Todo no se da en un orden como uno lo espera al inicio, o como lo diseñó, o como leyó, que espera que van a suceder las cosas. Lo leyó en la realidad, o lo leyó en un imaginario, o en ese juego que llama Edgar Morán de la ilusión y la realidad, que resulta siendo el ego, la ambición propia, el conocimiento, la ideología, una ilusión, porque lo único que es real es el orden natural, como tal. Entonces allí flaquea toda propuesta. Entonces, claro, hay que dar cabida a toda esa dinámica, y de hecho todo está en movimiento, es heurístico, es una cinemática permanente, es sinestésica, un asunto energético, de transformación. Nada se queda ni en lo escrito, ni en lo hablado, ni en lo documentado, ¿no? Con el ser que es cambiante, cambian todas las circunstancias. Y esto es fundamental para poder comprender cómo un proyecto de tesis doctoral de educación ambiental que se habría de hacer en 5 años termina ya ahora después de 10 años. Y eso que aún dándole todavía más
posibilidades largas al asunto, pero que hay que cerrar en algún momento, porque así lo exigen pues los cánones universitarios, los rigores científicos y los protocolos, pero eso es humano, eso es creado y eso es ilusión, que pretender que la realidad cabe allí, que las realidades de todos caben allí y que las realidades de todos los seres vinculados como sujeto de estudio, pero aunque se habla de objeto de investigación, caben allí, y todas las dinámicas sociales, políticas, económicas, naturales, culturales, etcétera. Eso no tendría cuándo acabarse. Ahora, lo fundamental de una formación doctoral es para la vida, en cursos de vida y relativo a la vida, pero eso es teoría de vida en orden natural que se ha mencionado, John Elliot, y es para el disfrute, y es para el compartir, y es para ser coherente. Si se está buscando una filosofía desde la epistemología, de los saberes, desde la generación de conocimiento, es observando, es conversando, o sea, escuchando primero y generando vínculos. Esas tres categorías de un ciclo gerencial, como mínimo, de espiral. Y eso no tiene cuándo acabar. Lo hemos dicho muchas veces, miles de millones de seres, con miles de millones de experiencia de vida mística, de experiencia de vida intelectual, de experiencia de vida natural, y cambian en modo, tiempo y lugar según las circunstancias, con naturalidad, entonces no tiene cuándo acabarse. Por eso, bueno, ya uno lo va finiquitando en el sentido de su propia trayectoria, su recorrido transversal allí, neuroespiritual hablando de la columna vertebral con los 7 chakras en su alineamiento de conexión con la pineal, pues, otras dimensiones, centrado en la tierra, ¿cierto? Sentado, como hacen los hermanos ordinarios, conversan con la madre tierra sentados. Bueno, todo esto, mis amores, como siempre lo he planteado, filosofía, método y praxis van de la mano. Entonces, para poder llegar a comprender un poco o vincular los escenarios, los desarrollos y las perspectivas que son vinculantes, valga la redundancia, a este proceso, para poder ver cómo es que en esos estudios independientes, en primero se hace el diseño de la base teórica, conceptual, se hace toda esa revisión, esa actualización, esa aplicación de la maestría en ciencias del ambiente con el método del modelo para darle un nuevo orden conceptual, metodológico, sistémico, al pensamiento, a la discusión, a los enfoques. Porque entonces ya este se va a centrar en teoría fundamentada para el doctorado en educación ambiental, para la construcción de base teórica, pero en la praxis, por eso pone el eje transversal allí, conductor, la investigación, acción, visión. Esa es la espina dorsal, una investigación, acción, visión ambiental, que fue la experiencia, ya la revisaremos en su momento, en ARNA, Action Research Network de Américas. Esa merece una especial atención, ¿sí? Entonces ya para el ejercicio, primero, en el estudio independiente fue diseñar esa base teórica de la epistemología de la complejidad ambiental, basado en Edgar Morin. Ya para el segundo momento es definir ya en la epistemología de la complejidad ambiental hacer un dimensionamiento que ya trascienda ese instrumento epistemológico para construir la base teórica del proyecto educativo institucional como método. Y ya el segundo estudio independiente como método ya pone a conversar, bueno, aquí está la maestría en ciencias del ambiente, aquí está el primer referente como tal, cómo se lee ahora, que fue la obra en inglés, ya en español, cómo se comprende la realidad y se actualiza después de 10 años. Ahora que terminó el doctorado ya son 20 años, pero bueno,
todo en su dinámica. A ese entonces, incluso eran menos tiempo, porque era el 2015, si eran los 15 años, ¿sí? Ahora van 20 años. Se hizo la actualización, ya leyendo desde otros contextos, ya no en Europa, ya aquí, situados, ya los otros quedan referentes teóricos, conceptuales y los contactos, pero ya revisando con esta lectura de estas realidades, de estas complejidades, de estas circunstancialidades propias de países cercanos, Venezuela, Colombia, que ahí entre ellos se da la interacción entre esos mundos, pero vinculados con los planes de ordenamiento, los planes de desarrollo y los planes de gestión respectivamente en Colombia, pero habiendo tenido que consultar la política, el derecho, la economía y la realidad en Venezuela, y leer desde allá, y ver cómo desde allá hay una diferencia con relación a la lectura que se hace situada en este país, teniendo un tronco común inicial que fue la antigua, la Gran Colombia, Ecuador, Venezuela y Colombia. Y entonces esas rupturas que se han dado desde lo político, desde lo económico, desde lo social, no rompen porque son la misma zona andina, el Amazonas, y siempre ha estado ahí, y no hay límites. Por eso al principio hacía referencia al ciudadano sideral en San Pablo, el ciudadano planetario en Edgar Morán, y el ciudadano amazónico, territorio Abiyala. Por eso siempre se enfatiza el lugar de vinculación espaciotemporal y energética del campus. Jericó, Cartama, suroeste Antioquia, Abiyala y Planeta. Eso. Entonces, ahí está esa necesaria vinculación para poder comprender que en el momento metodológico ya se van a hacer los 3 pliegues de la obra del suscrito Rubén Amaya Morales en la maestría, ya la actualización que se hace para ese momento, entonces es el doctorado de la complejidad, entonces en ese primer diplomado de inteligencia ecológica, pedagogía de la complejidad, conciencia planetaria como monografía, y ya se va a hacer todo el ejercicio metodológico allí, que es estudiar la naturaleza de la investigación, la naturaleza del conocimiento, la naturaleza misma de las ciencias, para poder desarrollar ahí la base que mencionamos al inicio, los 3 paradigmas, positivo, sociocrítico e interpretativo, y la pentadimensión, ontológica, axiológica, epistemológica. Esa es una tríada, y conecta con otra tríada que es epistemológica o epistémica, más bien, la llevan a nivel conceptual de nociones, teleológica y metodológica, que es cómo funcionan las realidades en estos países y en el mundo entero. Después hablaremos de eso en la investigación acción-visión, porque esas 2 tríadas se conectan. Eso fue el hallazgo en la teoría, en la tesis de doctorado en educación ambiental, porque las políticas, medidas, acciones parten de lo epistémico hacia allá. Diseñar, implementar y evaluar políticas basado en marco lógico, leyendo lo ambiental, en fin. Y se fragmenta de la fase inicial, que es la filosofía, el método y la praxis, que es desde el ser. La otra está orientada al tener, al poder, al placer. No, este es el ser siendo, ser coherente, ética, moral, estéticamente. Entonces es claro, la ontológica, la axiológica, pero no como valores, sino como círculos, pues no como dogmas, sino como círculos de valoración, ¿sí? Cosmogónica, cosmovisiva, además de la occidental, con valores occidentales que nos han traído el cristianismo, la religión, lo político, todas esas divisiones, segregaciones. Y conectan es cuando ya la epistemología como tal entra a ser uno de los elementos frente a las cosmovisiones y las cosmogonías para construir con todos los actores los saberes haceres y los haceres, o sea, de su ser, vida y obra ambiental en este caso, respectivamente, para poder conectar. Quería hacer esta
síntesis hoy pues 26 de junio. Felicidades del Día del Padre para todos los padres que han sido, que son y que lo han de ser, Dios mediante. Un bendecido, santo, feliz domingo. Un abrazo. Muchas gracias.